Bueno, vamos a empezar con esta experiencia nueva. Soy Romy Arana Félix, algunos me conocerán, otros no. Más que todo va a ser como una terapia en realidad, porque yo siempre he adorado hablar, pero nunca a una cámara, y menos a un público así, por ejemplo. Aunque sean 5 gatos, igual para mí es público. Entonces, bueno, voy a hablar un poco acerca de un tema que no sé si les interese o no, pero que yo quiero compartir, ¿no? Que es el internado de medicina, el cual sabemos que en diferentes países son de diferentes formas, ¿no? En este caso, en el 2022, a nosotros nos tocó hacer internado de 10 meses. Las plazas se repartieron por orden de mérito, ¿no? Entre lo que es Huacho, Huaral, Bajanca y Chancay. Eh, por suerte, bueno, no sé si por suerte, por mérito, pude acceder a la primera plaza, ¿no? El primer puesto de mi promoción en ese entonces. Y decidí por la cercanía de mis padres, por la cercanía de mi hogar, decidí ir al Hospital Regional de Huacho, ¿no? Y estaba bastante emocionada, la verdad, por esa nueva experiencia, tanto que una semana antes fui a comprar todos mis implementos que me habían aconsejado que iba a necesitar, ¿no? Mi canguro, mi estetoscopio, mi tensiómetro, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba muy emocionada. Mis padres también me vieron muy feliz y estaban orgullosos de la nueva etapa que estaba pasando. No sabíamos cómo iba a ser, la verdad. Pero fue algo nuevo, ¿no? Y fue lindo de todas maneras poder empezar o tener esa emoción del primer día, como si fuera una niña que va al colegio, y poder tener esa emoción de empezar algo nuevo, ¿no? Una nueva faceta, porque hasta ese entonces yo había solo, más que todo, estar en la universidad o el hospital, pero solo haciendo prácticas, 1 o 2 horas, y luego me voy a mi casa y a estudiar y todo eso. No había sido mucho de práctica, eso sí. El COVID nos dejó bastantes deficiencias en lo que es práctica clínica, ¿no? Y también lo que es práctica, por ejemplo, de lo que es las quirúrgicas, en donde simplemente no llegué a suturar hasta ya dentro del internado, no llegué a atender ningún parto hasta dentro del internado, no vi niños hasta cuando ya empecé internado. Más que todo había llegado a hacer prácticas en medicina interna, en lo que es psiquiatría, en lo que es hematología, endocrinología, neurología y gastro, todo eso en el Sabogal, ¿no? Lo cual me ayudó bastante, ¿no? Sobre todo, ya contaré más adelante, una experiencia en lo que es las prácticas en el Sabogal, que me ayudaron bastante en mi formación académica. Pero ahorita estamos hablando del internado, del famoso internado, que creo que todos hemos escuchado diferentes cosas del internado, pero creo que una palabra en común es esclavitud, ¿no? O lo dicen de broma o lo dicen así en memes, pero sí es verdad. Esclavitud o papeleo, ¿no? Esclavitud, papeleo, guardias, visitas médicas, evoluciones, procedimientos, ¿no? Todo ello, hay muchas palabras que siempre van a escuchar en cualquier video de internado médico, ¿no? Y yo en este caso quiero hablar de mi experiencia en mi primer servicio, ¿no? Donde estuve, que es medicina interna. Bueno, medicina interna empecé en junio, ¿no? 1 de junio. Ya nos habían designado nuestro grupo por, no sé por cómo fue, si fue al sorteo, fue al azar, no sé, pero ya. Nos eligieron nuestro grupo, éramos 5 personas. Entonces todos empezamos. Yo empecé en emergencia, pero para ello fuimos 2, 3 días antes para presentarnos al servicio, al doctor que iba a ser nuestro coordinador y a los residentes, porque habían 5 residentes, 2 R3 y 3 R1, para nuestra suerte en realidad, porque pudimos aprender mucho de ellos. Ya más adelante voy a conversar sobre lo importante que fueron los residentes dentro de nuestra formación académica, ¿no? Entonces, empezamos, nos presentamos, habían designado, creo que el MINSA había designado que los internos iban a tener un horario hasta las 2 de la tarde, de 7 de la mañana creo a 2 de la tarde, cosa que no quisimos cumplir, quisimos ir, ¿no? A donde nuestro tutor y decir, doctor, nosotros estamos a la disponibilidad que el servicio requiera, si desea nos quedamos hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, usted lo designa, ¿no? Y también si quiere que hagamos guardias nocturnas, hacemos guardias nocturnas, no hay problema, ¿no? Entonces el doctor, nuestro coordinador, bien sabio él, nos dijo,
que primero tratemos de ver cómo es el ambiente y todo la primera semana. Y si a pesar de eso queríamos hacer guardias, lo hiciéramos, ¿no? Que él estaba feliz con esa disposición que teníamos, ¿no? Y fuimos un día antes, ¿no? Un día antes de que empezara el internado fuimos. Y salimos como a las 7, 8 de la noche. Había mucho que hacer. Creo que todos los que han pasado por medicina saben que es un chambón. En hospitalización es un chambón. Hay muchos pacientes, hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, en mi caso, había muchos pies diabéticos, entonces había muchas curaciones que hacer todos los días. También había procedimientos. El primer día que fui, hicieron punción lumbar, yo lo observé, no llegué a hacer, pero observé, ¿no? Cómo se hacía. Entonces, también nos enseñaron cómo evolucionar, cómo es más o menos la narración de la historia clínica durante la visita médica. Más o menos nos dijeron qué doctores pasaban visita, cómo era cada doctor, qué es lo que se requería. Habían diferentes hojas, había una hoja, bueno, de evolución médica, habían formatos para lo que eran pruebas de laboratorio, radiografía, tomografía, ecografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nos mostraron, había un plan de trabajo en donde poníamos todo lo que habíamos pedido durante la visita y si es que ya se había pedido, si ya se había hecho, se había sacado la sangre, ¿no? O la prueba, y si es que ya estaban los resultados, ¿no? Los residentes fueron muy pacientes y nos enseñaron todo ello y también nos daban consejos, ¿no? Antes de empezar esta travesía que iba a ser el internado. Todos muy prestos a ayudarnos, todos con diferente carácter, pero los sentía como tutores, ¿no? Como hermanos mayores o como maestros más jóvenes que estaban viendo en nosotros un apoyo, ¿no? Nunca lo sentí como que nosotros éramos unas cargas para ellos, sino de verdad parecía una hermandad, ¿no? Donde lo que importaba era el paciente. Esa fue mi impresión el primer día que empecé medicina. Hubo de todo, ¿no? Hubieron cosas buenas, cosas malas, hubieron baches en el camino. No voy a decir que fui la mejor de mi grupo en medicina, no lo fui. En algún momento sentí que fui la más flojita, no flojita, pero la que de una u otra forma no se adaptó tan bien como otros. Tampoco fui la que hizo más procedimientos, pero sí logré hacer AGAS, ¿no? Logré hacer toracocentesis, punción lumbar una, paracentesis también una. Entonces todo eso me ayudó. Conocimos doctores de todo tipo en las visitas, era una locura. Como cada doctor tenía su carácter y uno ya, la primera semana ya conocía a todos los doctores y ya sabía cómo iba a ser cada uno en la visita, qué es lo que querían, qué es lo que teníamos que centrarnos, cómo tenía que ser nuestro relato. Había un doctor gastroenterólogo que era muy exigente, era muy académico, bueno, es muy académico, pero nos enseñaba. O sea, por último nos gritaba o nos exigía, pero al final de cuentas, si algo no sabíamos, nos enseñaba. Y yo creo que esa es la forma, ¿no? Al final, si algo no sabemos, porque recién estamos empezando, la mejor manera de que lo sepamos es que nos lo enseñen. O bueno, nosotros mismos buscar después de cada visita, ¿no? Leer. Pero su método me gustó bastante. En algún momento sí, mi orgullo se sintió herido por algunas palabras suyas, pero creo que saliendo de medicina, por muchos doctores, casi todos, en realidad creo que todos los de medicina, aportaron, aunque sea un granito de arena en mi formación académica, en la formación académica de todo el grupo, y eso, la verdad, que siempre se los voy a agradecer. Son personas maravillosas, los residentes ni qué decir. Ellos se fueron, o sea, estuvieron todo un mes con nosotros y creo que fuimos el grupo más afortunado, tener 5 residentes con diferente tipo de experiencia. Había residentes que eran mejor lo que es la parte clínica, otros que eran mejor en lo que es el procedimientos. Entonces, era de todo un poco, ¿no? Y admirar a cada uno por sus virtudes y también ver que tenían falencias, nos hacían ver que obviamente no eran dioses, sino eran humanos, pero eran humanos que salían adelante, con familia, sin familia, de alguna u otra forma, lejos o cerca de la familia, estaban saliendo adelante y era admirable porque medicina, como dije, es la verdad un chambón. Hospitalización de medicina es uno de los más difíciles servicios, ¿no? Y bueno, antes de concluir, la experiencia fue maravillosa. Hubieron, como dije, hubieron días difíciles, hubieron días en que me sentí muy triste porque sentía que no rendía como hubiera querido, ¿no?
quería, en el fondo, dentro de mi ingenuidad, quería ser perfecta desde el primer día. No fue así, tampoco salí perfecta, pero salí sabiendo más que cuando entré. Entonces eso me ayudó bastante. En emergencia de medicina, todo lo que es emergencia, también hubieron de todo, ¿no? A los doctores eran diferentes también. Obviamente es emergencia, todo es más rápido y a veces no hay tiempo para enseñarnos. Pero tratábamos de atender, aprender todo lo que pudiéramos, hacer los procedimientos de tal forma que fuera lo más rápido posible y ayudar aunque sea un poquito, ¿no? En la carga laboral que hay en emergencia de medicina. Ese timbre que siempre sonaba en shock trauma, ya sabíamos que era medicina. Era muy difícil que fuera de otro servicio. Y vimos de todo. Bueno, yo tenía esa suerte, no sé si suerte o no, pero veía puros accidentes cerebrovascular. Me volví, creo que ya sabía cómo reconocer eso, ¿no? El accidente cerebrovascular isquémico, el hemorrágico. También las crisis hiperglicémicas, ¿no? Las hipoglicemias. Había de todo, sobre todo diabéticos y sobre todo pacientes para neurología. También habían pacientes psiquiátricos, neumología, también hubo ciertos casos, ¿no? De crisis asmática o de insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Los que tenían EPOC, los que tenían EPIT. Había más que todo eso, ¿no? Es lo que más recuerdo. Y bueno, los pacientes cirróticos nunca faltaban, ¿no? Aquellos pacientes que estaban ya un poquito más delicados de salud. Había de todo, vimos más adultos mayores que jóvenes, ¿no? Bueno, en sí, por la misma población, tenemos más adultos mayores. Al menos en medicina interna vi más adultos mayores. Me encariñé mucho con los adultos mayores. Incluso en algún momento pensé en estudiar geriatría. Pero una parte de mí no quiero porque me encariño mucho con los adultos mayores y ellos a veces se van, ¿no? Por su misma edad se van o no puedes curarlos como quisieras. Y esa parte de mí no me dolería mucho, ¿no? Entonces por eso no he decidido esa especialidad. En el camino iré contando qué especialidad al final me llamó la atención más. Pero esa es mi experiencia en medicina. Mención de honor a los pacientitos. Para motivarme, tenía una lista de pacientitos que fueron dados de alta de forma, o sea, llegaron muy delicados y se fueron dados de alta con una sonrisa y mejorados, curados. Yo tenía esa lista, ¿no? Yo apuntaba y era era un gozo, algo personal mío, ¿no? El poder decir, obviamente no era trabajo solo mío, era trabajo más de los doctores, de los residentes, pero el haber aportado aunque sea un poquito, no sé, en alguna prueba de laboratorio bien documentada o en una evolución bien hecha, ¿no? Era satisfactorio, ¿no? Eso me hacía amar más la medicina, ¿no? Cuando veía que los pacientes iban dado de altas y te agradecían. Una mención de honor a una pacientita mía que tuvo pie diabético. Se le llegó a amputar un dedo porque ella estaba con necrosis, ¿no? Wagner 4. Entonces, una mención de honor porque fue la paciente más colaboradora, más tierna que haya conocido. El cariño fue tan palpable que su familiar llegó a agradecerme personalmente y a decirme, ¿no? Que ella siempre le hablaba de mí, me quería invitar a un café, obviamente no acepté porque, bueno, no sé si es por ética o no sé si es que yo era muy chapada a la antigua, pero yo en mi mente decía, los pacientes no tienen que darme nada para atenderlos, es nuestro trabajo, ¿no? Así se interna, no ese es el punto, ¿no? Entonces, una mención de honor. Ella volvió un mes después y estaba muy bien, estaba controlándose, estaba yendo a sus controles, estaba feliz y verla me regocijó. Curarle su pie fue para mí un honor y sobre todo cuando ella me dijo que me extrañaba mucho, me llenó tanta felicidad el corazón, valió tanto cada hora que me amanecí, porque yo llegaba a las 5 de la mañana, esa es otra historia, llegaba a las 5 de la mañana, prácticamente despertaba a las licenciadas y me iba a las 9, 10 de la noche, llegando cansada pues a mi casa, creo que como la mayoría de internos, ¿no? De medicina. Y ya, eso lo valió todo, ¿no? Que te agradecieran, que te dijeran que te extrañaban, que te apreciaban. Para mí fue la mejor muestra de amor, de gratitud de una pacientita. Sin dinero, sin nada. Esas palabras, que Dios la bendiga, muchas gracias, la extraño, doctorcita.
Para mí eso lo valió cada segundo. Y me hizo recordar, ¿no? Si algún momento pensé en rendirme durante el servicio de medicina, ella me volvió a dar ánimos, ¿no? Para seguir. Y eso de verdad que se lo agradezco bastante. Yo estoy segura de que está muy bien donde se encuentra y le mando un saludo grande. Seguro no verá este video, pero igual, mención de honor para ella. Hice procedimientos, ¿no? Con respecto a procedimientos, ya dije que fui la que menos procedimientos hizo. No me siento inferior por ello, pero sí puedo aprender, ¿no? Puedo seguir buscando esa oportunidad de hacer procedimientos. Hagas por montones, eso sí. Cajés por montones. Curación de pie diabéticos, ni qué decir. Toracocentesis hice una, paracentesis una, punción lumbar una. No hice intubación, ni tampoco puse catéter venoso central, ni nada de eso. Así que bueno, seguiré aprendiendo, ¿no? Este camino recién empieza. Vi que era una especialidad bastante pesada, ¿no? Como mención de honor también el doctor Erickson. Él llegó un mes, ¿no? Un mes después de nosotros. Y era como enseñarle era como tener un compañero, ¿no? El cual venía de haber hecho serum, de haber trabajado, pero la especialidad es distinto, ¿no? Y el nivel de exigencia es diferente. Y él llegaba recién a conocer el hospital. Tratamos de enseñarle lo poco que conocíamos, porque tampoco éramos expertos, pero con orgullo puedo decir que nuestro grupo se adaptó de tal forma que podíamos manejar pisos sin necesidad de un residente, ¿no? Porque como dije, en un momento estuvimos ya solos. El doctor Erickson se estaba integrando y nosotros tuvimos que ser una mano. Con orgullo puedo decir que el doctor Erickson ahora está muy bien encaminado, está haciendo de todo un poco y que nos sorprende cada día que lo vemos, ¿no? De lejos, lo mucho que ha crecido y estoy segura que va a seguir creciendo, ¿no? Al doctor Erickson le mando un saludo grande, fue como un hermano mayor. Disculpe si alguna vez renegué con usted, soy muy renegona, pero usted hace un trabajo extraordinario y sé que sigue aprendiendo día a día, así como nosotros. No salimos expertos, pero como mención honorífica, fue el servicio que más me gustó. Me sentí querida en ese servicio porque prácticamente nos íbamos, no recuerdo qué día nos íbamos, pero fueron 2 meses y medio ahí. Nos íbamos, digamos, un 20 de julio ya, digamos, no me acuerdo. Y prácticamente desde el 15 de julio nos hicieron despedida. Primero nos hicieron despedida el personal de enfermería, nos hicieron despedida los doctores, ¿no? Los doctores y residentes nos compraron una torta, nos compraron chifa y hasta dijeron palabras, ¿no? De despedidas para nosotros. Y como ya la cereza del pastel, nuestro tutor, el doctor Guapaya, nos llevó a cenar, ¿no? A cenar en la Estrella, lo cual fue, la verdad, un honor. En realidad fue un honor el haber podido pasar medicina como con él, ¿no? Por así decirlo. Salimos aprendiendo un montón. Era exigente, es exigente, pero nos motivaba a seguir leyendo, a aprender, y era como que reconocía cuando estabas avanzando. Te decía cuando estabas mal, pero cuando avanzabas también te lo decía. Te decía, mira, has mejorado en esto, mira, estás haciendo una buena exposición, mira, tal cosa, no te recomiendo hacer de esta forma tu narración de historia clínica, tu evolución, tu historia, tu anamnesis. Era, o mejor dicho, es muy buen profesor, muy buen doctor. Lo sentíamos como un padre para nosotros. Cualquier cosa, cualquier incomodidad que tuviéramos, se lo decíamos. Cualquier problema de grupo, también se lo decíamos. Y él trataba de apoyarnos siempre. Así que una mención honorífica al doctor Guapaya, el cual lo considero hasta ahora. Tuvimos el honor de que fuera nuestro padrino al final del internado. Y la verdad es que fue maravilloso el tiempo que pasamos con usted. Y fue lindo que nos dedicara palabras al final de nuestro camino en medicina. Eso nos hizo ver que de alguna u otra forma hicimos un buen trabajo, ¿no? Entonces esa fue mi experiencia en medicina, el servicio que más amé. Algunos dicen que el primer servicio donde vas es el que más amas, y en mi caso sí fue así. Así que esa es la primera historia, la primera parte algo larga, pero de un camino que ya tuvo sus baches. Ya más adelante comentaré de cirugía, de gineco y de pediatría, pero esa es mi historia y quería compartirla. Muchas gracias y hasta luego. Es un nuevo canal, voy a hablar. Tal vez no tenga una edición así toda
fantástica, porque yo no soy así. Pero quiero hablar. Si es que desean escucharme, pueden hacerlo. Si no, simplemente salen del video. No hay obligación de ver todos los 20 minutos o 20 y tantos que salgan. Así que este es un nuevo canal. Va a ser Doctora Cinefila. Porque, bueno, no soy doctora todavía. Voy a hacerlo más adelante. Y porque me gusta el cine. Así que voy a hablar de esos dos temas, ¿no? De medicina, de mi internado, de mis prácticas, de todo lo que he hecho en pregrado. También un poco de anécdotas de mi infancia, porque, no sé, me gusta hablar de eso. De mi familia, de mis amigos, de mi pareja. Si alguien quiere escuchar esas cosas, o consejos, o lo que sea, normal. También voy a hablar de la salud mental, porque es muy importante y tengo cosas que decir sobre eso, ¿no? Y también la parte cinéfila es porque sí, desde niña me ha gustado ir al cine, me ha gustado ver películas, ya sea en cine o en casa. Mi familia y yo somos cinéfilos. No he visto todas las películas habidas y por haber, pero he visto varias y quiero opinar de eso también. Es que todo es una terapia. Siempre he querido hablar y ahora he encontrado el espacio para hacerlo. Así que es un nuevo proyecto. ¿Funcionará? ¿No funcionará? No sé, pero al menos quiero hablar, quiero compartir. Así que eso es todo. Gracias y hasta luego.